Estimados ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Ese tema es muy común en todos los procesos logísticos, procesos de producción y administrativos y tiene que ver con la gestión de inventarios. Vamos a construir el día de hoy un modelo de inventarios en Excel. Este modelo va a tener varios elementos importantes, va a contener macros, una tabla que vamos a denominar base de datos, va a tener un formulario donde se hacen las transacciones, básicamente son dos, entradas y salidas. Tenemos otra parte para el control de inventarios, que es como el núcleo, el corazón del modelo, donde generan pues como todos los resúmenes relacionados con los saldos de inventario, creación de referencias, y tenemos uno orientado a la parte de las métricas, que es donde miramos como la salud del inventario. Ahí podemos identificar cómo se están comportando los materiales, si tenemos agotados, si estamos sobreestoqueados, entonces desde ahí lo podemos ver. Vamos a hacer un recorrido por el modelo ya completo para que lo comprendamos bien y luego comenzamos el desarrollo en la plantilla. Inicialmente vamos a partir del modelo de la opción denominada control de INV o control de inventario. En este control de inventario, pues básicamente tenemos este primer bloque que tenemos acá. En este bloque lo que hacemos es crear un código para una referencia. Creamos las referencias. Por acá tenemos lo que denominamos referencia. Aquí es la descripción del producto como tal. Esta es la referencia, que es opcional, es colocar algún tipo de elemento adicional que complemente la descripción o que dé claridad. La unidad de medida es supremamente importante. Aquí podemos identificar si esta referencia se maneja en unidades, en kilos, en metros, en gramos, en metros cuadrados, en litros. Es una unidad pues para tenerla en cuenta, y es demasiado importante porque eso permite tener un mayor control y dominio sobre el inventario. Tenemos otro dato opcional que también no deja de ser importante, que es el promedio por día. Este es el promedio de consumo diario de esto. Ese promedio lo calculamos en función al comportamiento y a la demanda que durante un buen tiempo, digamos unos 6 meses, ha tenido cierto material. Entonces, a través de esa demanda que se haya tenido durante todo ese tiempo, se divide toda esa demanda de esos 6 meses por los días hábiles o días de operación, y eso nos estaría dando un promedio de consumo diario. Luego tenemos por acá lo que es el saldo inicial. Yo borro esto por acá. Tenemos lo que denominamos saldo inicial. Este saldo inicial es con el saldo con el que inicia el inventario. Si nosotros nos vamos hacia una bodega física y contamos el material que hay allá para cargarlo acá en el modelo, pues ese sería nuestro saldo inicial. Luego ya viene un comportamiento ya muy dado con las transacciones dentro de la opción en Excel, que tiene que ver con las entradas. Acá nos muestra todas las entradas que se han hecho de ese material en cantidad. Nos muestra las salidas. Nos muestra el saldo de inventario en unidades, que básicamente es el saldo inicial más las entradas menos las salidas, nos da el saldo en unidades. Y adicional a eso, dividiendo el saldo en unidades sobre el promedio de consumo día, nos da los días de inventario. En la parte superior, pues básicamente tenemos unos totales, son más que todo informativos, como para validar académicamente más que todo, que las que nos esté dando, digamos, como las sumatorias de cada uno de los procesos. Entonces, básicamente, ingenieros, este es como esta primera hoja en la cual tenemos acá definido cada uno de los elementos que componen un inventario básico. Tampoco es un inventario pues con un alto nivel de complejidad, tampoco está valorizado, pero sí al menos nos permite hacer un movimiento directo de cada una de las unidades. Voy a volverme a otra de las opciones. Entonces ya vimos la parte de control de inventario, que es el lugar donde se crean las referencias, las unidades. Luego tenemos por acá la opción de las transacciones. Las transacciones son muy importantes porque aquí básicamente es donde nosotros vamos a definir si vamos a hacer una entrada o una salida. Entonces acá tenemos una lista desplegable que nos permite identificar si es entrada o salida. Luego tenemos la fecha, esta la tenemos en automático conectado a la función hoy para que nos traiga la fecha en automática. Por acá tenemos el consecutivo, que es supremamente importante, pero observen algo interesante. Si yo selecciono una salida, él sabe que va para la salida 03. Y si selecciono en estos momentos una entrada, él dice que va para la 04. O sea que tiene la capacidad de identificar para qué tipo de consecutivo va. La idea es no tener dos formularios, uno para salidas, para entradas, sino tener uno solo que nos permita movernos entre los dos.
Luego acá tenemos entonces una lista desplegable en la cual vamos a consultar por referencia. Estas referencias, ¿de dónde vienen? De la hoja de control de inventario que acabamos de ver. Al darle clic, ¿qué nos trae? Nos trae el código, por acá nos trae la referencia a los kilos y nos trae el saldo que hay en inventario. Luego ya lo que hacemos acá es simplemente colocar la cantidad que queremos nosotros cargar al sistema, y él acá nos dice que si vamos a ingresar 45 unidades, ya estaríamos llegando a un saldo de 275. Si observamos acá, teníamos 230, y si esas 230 le cargamos las unidades que teníamos, que eran 45, nos daría 275. Podemos hacer el cargue de otra referencia. Vamos a ubicar esta, vamos a colocarle para esta que van a ser 200 unidades, nos daría 6200. Luego tenemos acá entonces este botoncito, está conectado a una macro, que lo que hace es simplemente coger todos estos datos, guardarlos en la base de datos, almacenarlos, y luego ya lo que ocurre es simplemente que limpia todos los datos para hacer una nueva transacción. Hagamos el proceso, le damos acá clic, nos dice transacción grabada exitosamente, miren que ya pasó al consecutivo 5 y limpió la hoja, y si nos devolvemos y nos vamos para la base de datos, aquí es donde se almacena todo. Acá podemos observar la transacción. Estas son unas de ejemplo que yo ya había hecho, que nos sirven inclusive para poder ahora realizar los cálculos. Podemos observar que entonces hoy 30 de abril tenemos acá toda la información, fue la entrada número 4, aquí cargo los datos. Miren que aquí le cargamos 200 unidades más a este acople. Si nosotros nos vamos para la opción de control de inventarios, miramos entonces por acá el acople, podemos observar que ya venía con unas transacciones, pero miren el saldo, 6200, lo cual quiere decir que en estas 1000 unidades que ya ingresamos, ya estaban las 200 que acabamos de ingresar. Vamos a hacer una transacción interesante, vamos a dejar estas 6200, solamente dejemos 100 unidades. Vamos a hacer un retiro, vamos a hacer una salida de 6100. Aquí nos debería de mostrar ahorita esa salida. Nos devolvemos para transacciones, nos ubicamos en la opción de salida, y en la opción de salida vamos entonces a buscar nuevamente el acople, nos dice que hay 6200, vamos a hacer una salida de 6000 unidades, eso nos dice que quedan 200 unidades, hagámosla por las 6100, que era lo que habíamos definido inicialmente, nos quedan 100 unidades, vamos a darle entonces grabar, automáticamente cambió consecutivo, limpió la página. Luego nos devolvemos y si nos vamos para control de inventarios, podemos acá observar que nos quedaron solamente 100 unidades en inventario y que acabamos de hacer una salida de 6100. Lo cual nos indica que tenemos un día, saldo de inventario de un día, tenemos muy poquitas unidades. Estos son los días de inventario que tenemos, que es supremamente importante tenerlos en cuenta. Entonces, como podemos observar, aquí se va generando todo el acumulado, se van consolidando todos los valores y vamos teniendo como un volumen interesante del inventario. Si observamos nuevamente la base de datos, pues observamos que acá quedó la transacción de la salida que acabamos de hacer por 6100 unidades. Luego vamos a volvernos ya para la última opción, que es la de las métricas. Pues básicamente acá nos muestra cómo se encuentra el inventario. Acá nos está mostrando entonces los colores. Nos está indicando que si tenemos cantidades que estén menores o iguales a 0, es porque están agotadas. En este momento no tenemos ninguna. Vamos a hacer el experimento, vamos a sacar las que nos hacen falta, hagamos una salida de ese acople y dejémosla en 0. Busquemos acá el acople, tenemos 100 unidades. Voy a colocar estas 100 unidades acá, le damos grabar. Ya hicimos una salida que dejó en 0 esa referencia. Si nos vamos para las métricas, miren que aquí ya nos aparece que tenemos una referencia en 0. Una equivale al 17%. Cantidad de referencias en estado crítico tenemos una sola, que es cuando están entre 1 y 5 días. Cantidad de referencias de inventario óptimo están entre 6 y 30 días, tenemos 3. Y cantidad de referencias con exceso de inventario, o sea que sobrepasan los 31 días, tenemos una que es un 17 y nos muestra acá el gráfico con los colores. Estos datos son parametrizables, ustedes pueden cambiar los días que deseen, simplemente lo ajustan de acuerdo a su necesidad. Tenemos este menú principal, como pueden observar, el que nos movemos a través de hipervínculos, y aquí tenemos entonces nuestro modelo de inventario. Vamos a cambiar entonces de pantalla, vamos entonces a trabajar con la plantilla. En esta plantilla pues tenemos la estructura base, el chasis,
Y sobre esta vamos a comenzar entonces a construir todo este modelo. Este video va a ser un poco largo porque lo voy a hacer completo teniendo en cuenta pues todo lo que hay que hacer, pero realmente es una construcción pues no es complicada, no es compleja. Muy bien, ingenieros, comencemos entonces la construcción. Miren que las hojas todas están en blanco en la estructura. Vamos a comenzar entonces con control INV. Vamos a construir acá entonces esta primera parte. Esto es más informativo, son los datos que uno crea con respecto, digamos, como al modelo de inventarios. Esos datos nos los da el ejercicio. Voy a colocarle inicialmente por acá un color a esto. Voy a colocarle acá la fecha de hoy igual, entonces invocamos la función hoy, abrimos y cerramos paréntesis, le damos enter y ya nos quedó entonces la fecha conectada directamente a lo que está en estos momentos vigente en el sistema. Tenemos todos estos datos, aquí podemos ir creando adicionalmente otras referencias. Vamos a ir entonces colocándole un color a esto. Este dato que tenemos acá pues está más relacionado con el saldo de inventarios. Estas son las entradas, las voy a colocar en color verde. Las salidas las voy a colocar en color rojo porque normalmente lo que hacen es restar del inventario. Ya lo que hacen es sacar del inventario. Vamos a colocar acá el saldo de inventarios, que es como el dato fundamental, basado digamos como en lo que realmente debería de dar. Y acá tenemos entonces todo lo que tiene que ver con el saldo en días, bloqueamos este color. Esto básicamente son como los movimientos, los principales movimientos orientados al control del inventario, y ahorita vamos a hacer entonces acá todo lo que tiene que ver con la sumatoria de los datos para que podamos tener como esos saldos finales, colocándole a esto acá como colores. Tenemos entonces estos datos que son entradas y salidas. En entradas y salidas pues básicamente lo que vamos a hacer es traernos los datos de la base de datos para que nos llene acá. SUSERMA, la base de datos ya tiene algunos datos adicionales. Esto los coloqué como a manera de valores numéricos que necesitamos para poder realizar aquí los cálculos. Entonces, chicos, antes de continuar trayéndonos estos datos para esta hoja, vámonos a preparar la base de datos. Entonces, aquí en la base de datos tenemos todos estos datos. Estos datos los graba la macro. O sea, la macro se encarga de guardar esta información acá. Vamos a colocarle esto acá un colorcito, de una vez como para que identifiquemos esta primera parte. Y adicional, entonces, estimados, tenemos estas tres columnas. En estas tres columnas vienen unas fórmulas para las cuales necesitamos extraer algunos datos especiales. Entonces, chicos, la primera columna la llamamos ID. En esta columna de ID, que es supremamente importante, lo que necesitamos es extraer, coloquémosle a esto, es más bien un fondo, coloquémosle este. En esta columna ID, lo que necesitamos hacer es necesitamos extraer, decirle al sistema si este código de este producto con esta transacción fue una entrada o si fue una salida. Observamos que aquí hay códigos que se pueden repetir. Por ejemplo, este código, miremos a ver si hay uno. Está, por ejemplo, el 485. Está, por ejemplo, miren estos dos. El 957 es el mismo producto. Acá fue una entrada, acá fue una salida. Nosotros tenemos que indicarle al sistema en algún momento que esto fue una entrada y fue una salida con este mismo código de referencia para que él sepa realmente si lo pone a sumar o si lo coloca a restar. Esto es muy sencillo. Aquí lo que hacemos es básicamente una función de concatenar. Igual invocamos la función concatenar. En este concatenar vamos a concatenar la primera inicial de la transacción, que es esta, con el código. Para extraer la primera inicial de la transacción, pues básicamente utilizamos una función que para este caso se llama izquierda. Entonces invocamos la función de izquierda. Aquí la tenemos. Le decimos que izquierda va a trabajar con la transacción. Si es entrada, extrae la E. Si es salida, nos extrae la S. Izquierda, aquí le decimos punto y coma y le decimos el número de caracteres que va a estar a la izquierda, que en este caso es 1. Cerramos paréntesis. Luego le vamos a decir punto y coma y quiero que me lo concatene, quiero que me lo una, me lo consolide con el código. Le damos enter y entonces acá nos dice que para este código, específicamente para el acople de pista, tuvimos una entrada.
y esa entrada fue para el código 485. Simplemente copiamos, voy a copiar por acá más o menos hasta la celda 50. La idea es que esto quede copiado pues como para un número muy amplio de celdas. Bueno, muy bien. Vamos entonces por acá a trabajar estos últimos dos columnas. Esta nos dice entrada y salida. Aquí lo que vamos a determinar, estimados ingenieros, es básicamente si nosotros en qué consecutivo va el sistema. ¿Qué consecutivo va? Vamos a colocarle aquí, mnemotécnicamente voy a colocarle los mismos colores. Voy a colocarle acá que las entradas están con este color verde que tenemos por acá y las salidas tienen este color que tenemos acá. Colocarle un poco de zoom a esto. Entonces aquí en las entradas necesitamos saber si esto es una entrada o si es una salida. Básicamente vamos a utilizar una función de si. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir si, abrimos paréntesis, preguntamos por la transacción, entonces preguntamos si esta columna, si ese campo, si esa celda en especial que es de 5 es igual, entre comillas dobles, si es igual a entrada, cerramos comillas dobles, punto y coma, ¿qué queremos que haga? Si es igual a una entrada, como estamos en la columna E, que es de entrada, quiero que nos coloque el consecutivo. De lo contrario, ¿qué queremos que haga? Que no haga nada, o sea, punto y coma, y que me coloque solamente comillas dobles. Cerramos paréntesis y enter. En este caso, la primera fue una entrada. Entonces aquí nos trajo el consecutivo. Vamos a arrastrar esto por acá hasta las 50 aproximadamente. Y aquí podemos observar, ingenieros, miren, nos extrajo solamente nos extrajo el consecutivo de todo lo que fue una entrada. Muy bien. Aquí básicamente hacemos lo mismo. Vamos a copiar la fórmula, pero para que la fórmula no se nos desplace, porque no le hemos colocado el signo pesos, tampoco es necesario. Simplemente le voy a dar doble clic, selecciono la fórmula, le doy control C de copiar, me ubico en salida, le doy doble clic y le doy control V. Aquí básicamente vamos a hacer un cambio. Vamos a decirle que ya no pregunte por entrada, sino que pregunte por salida en el campo de transacción y enter. Aquí no coloca nada, pues porque obviamente eso es una entrada. Vamos a copiar la fórmula hasta la fila 50. Soltamos y aquí completó. Miren que los espacios que hacían falta ya los llenó, ya los ingresó con todo lo que tenía que ver con salida. Muy bien. Como aquí lo que necesitamos saber es en qué consecutivo va a ir. En este caso vemos que el consecutivo máximo de la entrada es la 3. ¿Qué significa esto? Que el consecutivo que sigue para la próxima entrada sería el 4. Como vemos que la salida va en el consecutivo 2, necesitamos saber para qué consecutivo va. En este caso sería para el 3. Entonces aquí va a ser muy simple. Vamos a utilizar una función muy importante que es MAX o máximo. Vamos a extraer el valor máximo de este rango de celdas. Estoy yendo hasta el 50 solamente, lo ideal es que sea mucho más, pero para temas académicos solo lo hacemos así. Le decimos que nos extraiga el valor máximo y que a ese valor máximo, que en este caso sería 3, miren, dio 3, necesito que le sume 1. Yo le voy a colocar acá más 1 con el objetivo de que nos dé ya de una vez el consecutivo que sigue, qué número sigue en la lista para la próxima entrada. Aquí hacemos lo mismo, control C, aquí le voy a dar pegado especial FX, perdón, SFX, fórmula, muy bien. Y aquí hizo lo mismo, busco el valor máximo que era 2 y le sumo 1. Muy bien, ingenieros, aquí ya quedó esto listo. De aquí no tenemos más nada que hacer. Ya esta parte que es donde se generan todo el movimiento de transacciones soportado en lo que la macro después vaya a hacer, ya quedó totalmente listo. Ahora sí, como la base de datos, vamos grabando el modelo. Como la base de datos ya nos quedó totalmente lista, afinada con las fórmulas, nos vamos a ir para control INV y vamos a terminar todo este bloque completo, para ya después trabajar en la opción de transacciones, índices y el modelo estaría totalmente listo. Muy bien, ingeniero, vamos a hacer entonces los cálculos de entrada, salida, saldo unidades y saldo en días. Entonces aquí vamos a utilizar una función de sumar.si, porque nos vamos a traer los datos de la base de datos. Entonces invocamos nuestra función. Sumar.si nos dice un rango, un criterio y un rango de suma. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Va a ser el ID. Vamos para la base de datos. Va a ser esta columna que se llama ID.
¿Por qué esa columna? Porque esa va a ser la columna estimados donde vamos a bajarla hasta las 50, que yo creo que acá nos da una más, hasta las 50, porque la idea es donde él va a decir si lo que se hizo fue una entrada o fue una salida. Le damos punto y coma, nos devolvemos para control INV, entonces nos dice que él dónde va a ir a buscar los datos, los va a ir a buscar en esta columna J5 a J50. Vamos a borrarle aquí el nombre de la hoja, no la necesitamos. Y acá le tenemos que decir cuál es el criterio, qué quiere buscar. Entonces, chicos, acá hay que decirle que busque otra vez, que sea una entrada y que la busque con el código. El código lo tenemos acá al principio. Entonces aquí tenemos que volver a hacer la función de concatenar. Entonces aquí invocamos la función de concatenar. Le decimos que ¿qué va a concatenar? Va a concatenar la letra E. Entonces, entre comillas dobles, colocamos la letra E porque es un texto, punto y coma, y acá le definimos el código, el código de la descripción, pues el código del material que tenemos en inventario. Recuerden, acá hay que volver otra vez a crear esa unión. Hay que volver a crear porque él va a estar allá en esa columna J intentando buscar algo que se asemeje. Y en este caso, aquí ya lo acabamos de construir. Luego le damos punto y coma y nos dice, bueno, ¿cuál es la columna que usted quiere sumar? ¿Cuál es el dato numérico que yo quiero que le sume y que le coloque en la columna de entrada? Igual nos vamos para la base de datos. En la base de datos la columna va a ser cantidad. Igual seleccionamos cantidad, nos vamos hasta la columna, perdón, hasta la fila 50, hasta aquí. Cerramos paréntesis y enter. En este caso, podemos ver que no nos colocó nada. ¿Por qué no nos colocó nada? Vamos a verificar. Lo más probable es que este producto no tenga ninguna entrada. El 123, vamos a buscar ese código 123 acá. Vemos que entonces el código 123 no tiene ninguna entrada. Tiene por acá es una salida. Por esa razón no nos coloca nada. Vamos entonces a terminar de organizar la fórmula. Aquí en control INV. Entonces esta fórmula hay que hacerle varios detalles. Primero, tenemos que anclar o convertir en una referencia absoluta los rangos. Vamos a darle F4 a este para que le coloque el signo pesos. Seleccionamos este otro rango, que es el rango de donde está el valor numérico a sumar, y F4, y ya nos quedan entonces los valores congelados. Este valor que se llama control INV, que es B6, voy a borrarle también aquí el nombre también de la tabla para que quede como más pequeño todo. Pues la tabla aquí no es necesaria, el nombre de la hoja no es necesaria. Le damos Enter. Voy a colocar acá el modo de edición la fórmula nuevamente para que ustedes la observen. Sumar.si, va a la base de datos, busca en la columna J el valor o el código que en este caso está concatenado con el movimiento. Luego aquí tenemos que hacer el concatenar nuevamente para que él sepa que tiene que ir a buscar. Este caso simplemente ya le damos el último rango, la última columna, que es donde está el valor numérico de la cantidad de entradas. Ahora sí, vamos a copiar esta fórmula, le doy control C. Voy a copiarlo también hasta la celda 50, bajémoslo hasta la 50 también. Clic derecho y le doy pegado FX. ¿Qué es FX? Recuerden, pega solamente las fórmulas. Entonces aquí nos pegó las fórmulas. Observen, aquí ya nos colocó, ya aquí ya nos dejó listo los saldos. Ya esto está yendo allá al modelo de inventarios, a la base de datos, y nos está trayendo los saldos ya listos. Vamos a hacer el de salida. El de salida es muy sencillo. Vamos a utilizar esta misma fórmula. Simplemente le vamos a hacer un pequeño cambio, porque realmente el rango termina siendo el mismo. Entonces observen, para no darle control C y pegarlo acá, sobre todo porque se nos van a desplazar algunas celdas, pues aquí básicamente le damos doble clic, seleccionamos la función, la fórmula, le damos control C de copiar, enter, damos doble clic en salida y control V de pegar. Entonces aquí hacemos varios cambiecitos. Primero, ya no va a ser una E, sino que va a ser una S, porque vamos a preguntar por salidas. Este rango sigue siendo exactamente el mismo, todo el mismo. Va a ir a buscar en la misma columna J y va a ir a buscar también datos en la columna donde están los valores y las cantidades. Miren que ya no lo trajo. Era simplemente cambiar la E por la S y ya la función termina haciendo su tarea. Control C, seleccionamos hasta la celda, hasta la fila 50. En la fila 50 pegado especial, FX, y aquí ya nos dejó los saldos de inventario. Muy bien, entonces cualquier transacción y movimiento que nosotros hagamos acá, automáticamente ya se va a ver reflejado acá, tanto en entradas y salidas. Cualquier entrada ya queda acá lista y cualquier salida también nos queda acá.
Vamos entonces aquí a mirar el saldo en unidades. Saldo en unidades es una operación muy sencilla. Saldo en unidades no es nuestro saldo inicial más las entradas menos las salidas. Menos las salidas. Simplemente control C, copiamos. También nos vamos hasta la fila 50, clic derecho, pegado especial FX para que nos pegue solo las fórmulas y no nos vaya a dañar algún formato. Y aquí tenemos entonces nuestra operación principal, que es la que nos va a dar el saldo en unidades, nos va a liquidar el inventario, por decirlo así. Y observamos que es muy simple. El saldo en días. El saldo en días va a ser el saldo en unidades que yo tengo dividido en mi promedio día. Si yo en un día me consumo 120 unidades en promedio y hoy tengo en mi inventario 1000 unidades, ¿cuántos días de inventario tengo? Entonces es muy simple. Le vamos a decir que esto va a ser igual a mi saldo en días, que tenemos acá, dividido nuestro promedio día. En este caso nos da 8, pero vamos a hacer aquí algo interesante, ingenieros. Voy a colocarle acá un decimal. Nos dice que tenemos 8.3 días. Si yo copio esto, vamos a copiar esta fórmula, está por acá, pegado especial FX. Entonces ocurren varias cosas que tenemos que corregir. Lo primero que hay que corregir es que aquí nos está sacando un error. Nos está diciendo números divididos sobre 0. Claro, porque él está dividiendo sobre el promedio día, pero acá no tenemos datos. Si acá llegáramos a tener algún dato, miren que él automáticamente nos daría 0 porque no tiene ya el denominador para poder hacer la operación. En este caso nos estaría dando indeterminado. Vamos a corregir eso, vamos a corregirlo con una función que se llama si.error. Invocamos nuestra función si.error, aquí está. Simplemente le damos acá, le damos punto y coma y le decimos que si esto genera algún error que queremos que haga. Entonces que nos dé, en este caso no nos coloque 0, que nos coloque comillas dobles. Vamos a ensayar con comillas dobles. Vamos a verificar por acá, ¿sí? Que nos coloque entonces, en este caso que nos coloque 0 más bien. Digámosle que nos coloque 0, cerramos las comillas dobles, las vamos a utilizar ahorita para otra opción. Enter, le damos control C de copiar y si nosotros copiamos hasta las 50, igual le tenemos que hacer otro ajuste enseguida. Le damos clic derecho, pegado especial FX, observen, ya no nos coloca el error, no nos coloca ya ningún error por acá. Voy a colocarle a esto acá un decimal para observar un dato importante, con uno es suficiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando fracciones de día. Miren, él nos está diciendo que tiene 8.3 días, 7.6 días, 0.7 días. Realmente no nos está dando un día completo de inventario. No, el día de inventario completo no lo está dando un decimal. Ese decimal puede ser un poco peligroso a la hora de manejar inventarios. ¿En qué sentido? Sobre todo porque uno podría en algún momento decir que si esto le quitamos el decimal, si nosotros bajamos esto y le ponemos, nos dice que tenemos 71 días, pero eso no es verdad. Realmente tenemos 7 días, 70 días y medio prácticamente. Si nosotros contamos en que tenemos un día completo y realmente es 0.6 días o 0.5 días, estaríamos teniendo, el material se nos acabaría, digamos que a mitad de día aproximadamente, a mitad de un turno de trabajo. Entonces, ingenieros, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle a esto que nos muestre solamente el entero. Nos va a interesar solamente el entero. Entonces, en este caso, vamos a decirle que solo nos muestre el 8, el 70, el 13, el 15, el 156. El decimal va a ser como un buffer, va a ser como una especie de colchón de seguridad, va a ser como un pedacito de día que vamos a tener a favor. Obviamente, también lo importante es nunca dejar acabar el inventario, dejar agotar pues las unidades y los materiales. Entonces vamos a utilizar entonces acá una función, vamos a colocarla, esa sería después del si error. O sea, después del si error estaríamos colocando esa función. Vamos a colocar acá entonces, chicos, después del si error, vamos a abrir un paréntesis. Después de ese paréntesis vamos a colocar entonces entero. Entero sería la función. Este entero, entonces tenemos este paréntesis y vamos a cerrarlo aquí, en este lado. Vamos a cerrarlo acá y le damos Enter. Muy bien, entonces miren que nos dio 8. Nos dio 8, si nosotros le damos Control C de copiar, vamos a bajar hasta las 50, hasta acá, clic derecho, pegado especial FX,
nos muestra solamente el número entero, ya no nos muestra el decimal. Voy a colocarles acá, chicos, en este modelo, voy a colocar entonces la función. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Miren, cuando nosotros vamos a trabajar acá en índices, esta parte de índices es la parte de los indicadores. Los indicadores van a contar los días. Nosotros le estamos diciendo acá que si aquí no tiene fórmula, que si aquí no tiene datos, que coloque 0. Pero él también necesita saber cuál referencia está agotada y cuál llegó a 0. Si nosotros le ponemos que coloque 0 de aquí para abajo para todo, ¿qué va a hacer él? Nos va a contar como si fuesen referencias agotadas en 0, una cantidad de celdas que lo que lo hacen es que no tienen datos para trabajar. Entonces lo que debemos de hacer acá es trabajar con otro valor. Vamos a cambiarlo de una vez acá, estimados. Cambiemos el 0 por comillas dobles, que es espacio en blanco. De una vez lo corrijamos acá para que cuando trabajemos ahorita la parte de los indicadores, de una vez ya nos quede listo. Comillas dobles, enter, control C de copiar y actualizamos la fórmula hasta la fila número 50. Clic derecho, pegado especial FX y aquí ya nos quedó. Ya tenemos listo acá entonces nuestro saldo de inventario bien ajustado con un sí error para evitar errores de división y tenemos el entero para que solamente nos muestre el valor entero sin decimales con el cual estaríamos trabajando. Vamos entonces a minimizar esto acá para indicar que ya esta parte quedó lista. Vamos a hacer lo último, que si vienen a hacer las sumatorias de los totales. Simplemente seleccionemos, en este caso también hasta las 50, que es como ha sido como el rango que hemos venido trabajando. Le damos Enter y básicamente es una sumatoria en la cual este ejercicio nos debería dar igual a todos. Copiamos la fórmula, pegado especial FX y aquí tenemos todo. Básicamente un dato interesante acá es este. Si sumáramos todos los días de inventarios que tenemos en función a cada una de las referencias, tendríamos 262 días de inventario. Obviamente cada referencia tiene un consumo diferente y se agota a diferentes velocidades porque cada una se está consumiendo en una proporción muy especial. Démosle guardar al modelo. Entonces tenemos ya listo control INV. Tenemos entonces todo lo que viene a ser la base de datos también está terminada y vamos a trabajar entonces con transacción. Muy bien, ingenieros, entonces en transacción vamos entonces a colocarle a esto acá algún toque, digamos, colorido para indicar pues que ya estamos trabajándole a esta parte. Vamos a colocarle aquí a esto otro color. Aquí viene el consecutivo, ya enseguida entonces vamos a aprender cómo traer ese consecutivo. Vamos a ir llenando ya todo esto. Va a colocarle acá entonces fecha. La fecha vamos a colocarle la de la función de hoy para que nos traiga entonces la fecha en automático. Vamos a colocar acá en este lugar la transacción. Va a ser una lista desplegable. Entonces vamos a ubicarnos acá. Vamos a entrar al menú de datos. En el menú de datos le vamos a dar entonces la opción de validación de datos y en validación de datos vamos a darle acá una lista porque vamos a hacer una lista desplegable. Entonces acá en origen vamos entonces a colocar los dos elementos que queremos que aparezcan en esa lista. El primer elemento se va a llamar entrada. Nos vamos a digitarlo. Uno puede hacer diferentes, el origen de datos lo puede trabajar uno de maneras diferentes. Podemos crear los datos en una tabla por allá aparte, en una hojita, y simplemente lo seleccionamos como un origen de datos, como si fuera un rango. En este caso solo van a ser dos opciones, o es una entrada o es una salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo vamos a digitar dentro del origen de datos y separamos con punto y coma el otro dato, que en este caso sería salida. Entonces tenemos entrada y tenemos salida, le damos a aceptar. Y si ya nos ubicamos acá, nos aparece entrada. Y si ya seleccionamos acá, nos aparece salida. Muy bien. Voy a darle control N para que quede en negrita. Y aquí le voy a colocar un formato condicional sencillo. Que si es entrada, se coloque en este caso, como lo hemos venido manejando, como para seguir con la línea de colores. Si es entrada, se ponga en verde. Y si es salida, se coloque en rojo. ¿Cierto? Entonces, muy simple. Entramos por inicio. Formato condicional. Le damos nueva regla. Acá en nueva regla utilizamos la segunda opción que se llama aplicar formato únicamente a celdas que contengan y le decimos que si el valor de la celda va a ser igual a la palabra entrada, ¿qué queremos que haga? Entonces que se vaya para formato y en formato, en fuente, trabajémoslo con fuente,
coloque la fuente en color verde, ¿cierto? Coloquémosle este verde que es como un poco más oscuro. Le damos a aceptar y aquí le damos a aceptar y está en verde. Vamos a trabajarlo entonces también con salida. Aquí sería el color rojo que le estaríamos colocando. Hacemos exactamente lo mismo. Entramos entonces por la opción de datos, inicio, formato condicional, nueva regla y acá le seleccionamos la segunda opción. Decimos que si el valor de la celda es igual a, escribimos salida y simplemente nos ubicamos en la opción de formato y acá en fuente cambiamos el color. Coloquémosle este color, aceptar y aquí ya nos quedó listo. Entonces es un tema más visual. Simplemente acá si le doy entrada nos muestra entrada, si le doy salida nos muestra salida. Muy bien, vamos a traernos el consecutivo. Aquí es muy interesante. Aquí él tiene que saber en qué va el consecutivo. Si es una entrada, tiene que traernos acá el consecutivo en el que va la entrada. En este caso debería de traernos un 4. Si nosotros seleccionamos acá la opción de salida, él debería de traernos un 3, porque 3 es el número en el que van las salidas. Vamos a hacerlo, lo hacemos muy fácil, con una función de si, con un condicional. Entonces acá le decimos si. Esta celda, arranquemos preguntando por entrada. Si esta celda va a ser igual a la palabra entrada, comillas dobles, si es igual a entrada, ¿qué queremos que haga? Simplemente traiga este 4. De lo contrario, ¿qué queremos que haga? Traiga este 3. Ya, o es una entrada o es una salida, o es una o es la otra. Cerramos paréntesis y le damos enter. En este caso, como es una salida, trajo 3. Si seleccionamos entrada, nos trajo 4. Voy a colocar esto en negrita y voy a colocar la fórmula, el modo de edición, aquí un pequeño espacio de tiempo para que ustedes la puedan observar y puedan identificar la función, la forma tan fácil en la que nosotros logramos traernos ese consecutivo. Entonces observen que hay cosas que estamos como preparando, que estamos como haciendo por allá que hicimos previamente, pero aquí ya le encontramos el sentido. Sabemos entonces para qué las estamos haciendo. Miren que haber colocado ya haber separado el consecutivo de entrada y de salida, pues básicamente es un dato que estamos utilizando ya acá en el formulario donde hacemos las transacciones. Muy bien, ingenieros. Vamos a trabajar entonces, normalmente un formulario pues se divide en dos partes. Hay una parte que son el encabezado. En el encabezado tenemos valores únicos que no se repiten. En este caso tenemos la fecha, el tipo de transacción y el consecutivo. Vamos a trabajar lo que denominamos el detalle. El detalle va a ser esta parte. El detalle pues básicamente en este modelo que estamos construyendo pues termina siendo el lugar en el que se generan como todos los movimientos, todas las transacciones. ¿Por qué se llama detalle? Porque podemos tener diferentes referencias, podemos tener diferentes transacciones por producto y podemos tener aquí, supongamos, unos 10 productos, pero esos 10 productos van a estar ligados a una misma fecha, a una misma transacción y a un mismo consecutivo. Entonces, voy a colocarle un color diferente a cantidad, porque cantidad es un dato que nosotros básicamente vamos a estar digitando en este modelo. Colocarle por acá este color. Y tenemos el saldo en inventarios, que es un saldo informativo, pero no menos importante para realizar el proceso. Muy bien, aquí ¿qué debemos de hacer? Debemos de colocar acá una lista desplegable de los productos. Es más fácil acordarnos de los productos que de un código numérico. Entonces vamos a hacerlo para que acá uno seleccione el producto de una lista desplegable, él nos traiga el código, la referencia, la unidad de medida y el saldo de inventarios. Entonces vamos a hacer primero nuestra lista desplegable. Voy a seleccionar todo el rango completo hasta acá, que es el rango pues, que tiene el formulario definido. Voy a entrar entonces por la opción de datos. En la opción de datos le voy a dar acá la opción validación de datos. Y en validación de datos le voy a decir que vamos a generar una lista. ¿Qué le vamos a decir, ingenieros? ¿Cuál va a ser el origen? Entonces aquí el origen va a ser diferente. El origen le voy a dar acá clic y me voy a ir para control INV, control de inventarios. Y el origen que va a ser esta columna que se llama descripción. Selecciono la columna, voy a seleccionar, la idea es seleccionar un rango larguito, un rango extenso que le permita a uno pues ir creando referencias. Acá pues voy a seleccionarlo hasta la 15. Voy a dar este espaciocito, seleccionarlo hasta la 15, le doy enter y acá le doy enter. Si observamos,
ya nos aparece un combo con la lista desplegable. Entonces ya podemos seleccionar diferentes tipos de productos, ya. Y todos ya quedan acá listos. Simplemente si queremos los borramos y aquí nos sigue apareciendo nuevamente el combo con la lista desplegable. Recuerden que cuando son muchos, pues él va a tener una barrita de desplazamiento vertical para uno irse moviendo entre ellos. Vamos a seleccionar uno de acá, vamos a seleccionar este pasador FP343 y con este vamos a hacer el ejercicio de que a la hora de seleccionarlo nos traiga el código, la referencia, la unidad de medida y el saldo en inventarios. Esos datos, ¿de dónde los vamos a traer? Estimados, esos datos están en la base, están en control INV. En control inventario está el código, la referencia, la unidad de medida y por acá tenemos el saldo en unidades del inventario. Vamos a traernos esto. Aquí podríamos utilizar una función de buscar B, pero no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque miren, aquí nosotros vamos a buscar por descripción del producto. Este va a ser el dato primario para buscar. El tema es que la descripción del producto, si observamos en control INV, no está en la primera columna, está en la segunda columna. ¿Qué exige un buscar B? El buscar B lo que pide es que si nosotros vamos a buscar un dato, ese dato tiene que arrancar en la base de datos o en la matriz con la primera columna. ¿Qué quiere decir eso? Que descripción debería estar acá y código debería estar acá. Para este caso y para tener mayor, digamos que confiabilidad en la consulta, vamos a trabajar una función que ya hemos trabajado mucho en varios ejercicios que se llama índice y coincidir, ¿cierto? Entonces voy a colocarle aquí un poquito de zoom a esto para entonces aplicarla. Vamos a invocarla, invocamos entonces la función de índice. Índice nos dice cuál va a ser la matriz o la tabla en la cual usted va a ir a buscar este dato. Entonces nos vamos para control INV y vamos a seleccionar toda la tabla completa. Esta tabla la voy a seleccionar también hasta la número 50, que sería, digamos, como la tabla final. Muy bien, después de seleccionar entonces la tabla con todos los datos, digamos que esa es la tabla o la matriz principal. Muy bien, ya con el rango seleccionado, simplemente nos devolvemos y aquí le vamos a dar punto y coma. Al darle ya punto y coma, nos vamos a devolver entonces a la hoja de transacción y en la hoja de transacción, simplemente aquí él nos dice que ya tenemos el rango seleccionado, la matriz en la cual vamos a ir a buscar los datos. Vamos a borrarle la palabra transacción, no necesitamos el nombre de la hoja y vamos a colocarle acá la otra función que se llama coincidir. Entonces le escribimos coincidir. Él nos dice con qué quiere coincidir acá, usted qué dato quiere buscar. Queremos buscar la descripción, pero miren que aquí la función me está tapando la celda, esta celda que es donde está descripción. Simplemente vamos a digitar el dato, sería C9. Quiero que vaya a buscar lo que tenga C9, que es esa celda. Punto y coma, luego él nos dice, venga, ¿en dónde quiere que yo encuentre esta descripción? ¿En qué lugar la quiere ubicar? ¿En qué lugar la puedo encontrar? Nos vamos para control INV y seleccionamos la columna de descripción. Vamos a seleccionarla. Hay que tener especial atención para que también sea hasta la celda 50, hasta la fila 50, que es hasta donde hemos estado trabajando. Miren, aquí la mostró. Le damos punto y coma y aquí ya nos dice que qué tipo de coincidencia queremos. En este caso sería 0, que sería una coincidencia exacta. Le ponemos 0, le cerramos paréntesis, le colocamos punto y coma y luego por último él nos va a preguntar, venga, dígame cuál es el número de la columna en la cual está el dato que usted quiere que yo le devuelva. En este caso queremos devolver el código. El código está en la columna 1. Está en la columna 1 de la matriz seleccionada. Recordemos que nosotros seleccionamos desde código hasta saldo en días, lo cual nos indica que en esta columna 1 para la matriz, no sería la columna A porque la columna A no la seleccionamos, sino fue la columna B, indica que la columna B es la columna 1. En este caso le colocamos 1, cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Qué ocurrió acá, estimados ingenieros? Pues que nos devolvió el código. Y si yo selecciono, supongamos soldadura de 1/4, nos trae el código de soldadura. Vamos a verificar si es verdad. Soldadura tiene el código 605. Control INV, ubicamos soldadura con el código 605. Muy bien, estimados ingenieros. ¿Qué pasa? Si nosotros copiamos esta fórmula, esta función, y la pegamos de acá para abajo, voy a darle por acá FX, miren que nos saca error porque él está intentando buscar algo y no lo encuentra.
tendría yo que seleccionar algún valor para que ya funcionara. Entonces vamos a corregir también ese error de una vez. Vamos a corregirlo. Yo enseguida les coloco toda esta función, es más, se la voy a dejar ya así, digamos en este caso, para que entonces la tengan ahí presente en pantalla. Vamos a hacerle algo también a esta función. Estos rangos que tenemos acá, estos dos rangos hay que convertirlos en una referencia absoluta. Entonces, vamos a seleccionarlos, les damos F4 para que le coloquemos el signo pesos y seleccionamos el otro rango y le damos también F4 para colocarle el signo pesos. Todo esto con el objetivo de que a la hora en que entonces copiemos la fórmula, digamos que la copiemos hacia abajo, él automáticamente no me desplace los rangos y se me comiencen a perder algunos elementos importantes para la consulta. Muy bien. Vamos a colocarle entonces el si error, con el cual nosotros vamos a controlar ese error que nos saca cuando no tiene valores que buscar. Entonces le decimos el si error. Simplemente aquí al final le vamos a entonces a colocar punto y coma y le vamos a colocar un 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si él va a buscar un dato y no lo encuentra, preferimos que nos devuelva un 0. Le damos Enter. Ahora sí le damos Control C. Seleccionamos hasta abajo nuestro rango pues completo, pegado especial FX y aquí ya nos quedó listo. Miren que ya no nos saca ningún error y fuera de eso, si seleccionamos cada uno de estos materiales, pues nos va trayendo el código. Muy bien, ingenieros, voy a dejar nuevamente acá en modo de edición la función un espacio de tiempo para que ustedes puedan observarla. El si error, el índice. Esta función de índice y coincidir es una función anidada. La idea de nosotros es poder utilizar funciones que sean muy poderosas para poder hacer las consultas de información. Esta es muy buena, puede manejar altos volúmenes de datos, es matricial, o sea que puede buscar en diferentes sentidos y es sumamente valiosa pues, para este tipo de cosas. Muy bien, ingenieros, vamos entonces a terminar de completar el modelo. Vámonos con referencia, entonces vamos a usar esta misma función. Observen cómo lo voy a copiar, simplemente le voy a dar acá doble clic y voy a seleccionar toda la función completa, le doy control C, le doy escape y aquí en referencia le doy doble clic y le doy control V. ¿Qué hice? Simplemente copiarla, copiar y pegar, fue lo único que hice y aquí ya la tenemos. ¿Qué tenemos que cambiar acá? La columna en la que está la referencia, la columna. Entonces, esa referencia está en la columna número 3, está en la columna 3. Entonces aquí le voy a cambiar el 1 y le coloco 3 y me trajo la referencia MTE 1035, que es la de la soldadura. Profe, ¿por qué la columna 3? Si nos vamos para control INV, recuerden, columna 1, columna 2 y columna 3. Y si observamos acá, soldadura tiene la referencia MTE 1035, tal cual como la está trayendo acá. Control C, miren que es la misma función. Clic derecho, pegado especial FX y aquí ya nos quedaron listas. Muy bien. Luego acá, ¿qué vamos a hacer, ingenieros? Vamos a tener acá la unidad de medida. También es lo mismo. Le damos doble clic, voy a seleccionar esta función, Control C, le doy Escape para salirnos de ahí, Escape o Enter, y acá le doy doble clic y le doy Control V. ¿En qué columna está unidad de medida? Está en la columna 4. Entonces simplemente le cambio acá y le coloco 4 y le doy Enter. Muy bien, nos trajo que la unidad de medida está en kilos. Control C, aquí le doy clic derecho, pegado especial FX y aquí ya nos pegó, y aquí ya nos dejó listos los datos. Muy bien, cantidad es una columna o es un campo en el cual nosotros vamos a digitar la cantidad, ya sea que vayamos a ingresar o a entrar al inventario, que vayamos a salir, o sea que esta columna queda totalmente limpia. Y vamos a trabajar entonces el saldo actual de inventarios. Muy bien, estudiantes, este saldo de inventarios es una fórmula larga, es un poquito extensa, pero se van a dar cuenta que no es compleja. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocarle al modelo que nos traiga primero el saldo de inventarios, ¿cierto? Pero que si yo acá coloqué que es una entrada, cuando yo digite el dato acá de cantidad, se lo sume. Pero si yo acá coloqué que era una entrada, perdón, que era una salida, que se lo reste, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo por pedacitos. Vamos a hacerlo entonces por partecitas.
Primero que todo vamos a utilizar esta función que es la de índice y coincidir para traernos el saldo. Pues eso es lo primero que hemos de hacer. Y sobre esto estamos montando todo. Le damos doble clic, control V, y él acá pues nos trajo kilos, pero claro, tenemos que mirar cuál es la columna en la que está el número de la columna, donde está el saldo en unidades. Vámonos para control inventario, entonces tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Columna 9. Entonces acá le damos doble clic, voy a ubicarme un poco más hacia acá, y acá le vamos a colocar columna 9. En este caso nos trajo 230 unidades. Vamos a validar si eso es verdad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos soldadura, y acá si nos vamos para control INV miramos soldadura y nos dice que hay 230 unidades en inventario. Muy bien. Vamos a colocar que le vamos a sumar 100 unidades. Vamos a colocarle acá que va a haber una entrada y que vamos a trabajar con entrada. Listo, una entrada de 100. ¿Qué dato debería de aparecer acá? Acá debería aparecer 330, porque serían 100 unidades más 230, harían 330. Vamos a hacer entonces esa estructurita. Vamos entonces acá a decirle, vamos a colocarle un sí, que sería como el condicional. Ese sí, vamos a preguntar acá. Si abrimos un paréntesis, si qué, si esta celda que tenemos acá, si esa celda es igual a entrada, cerramos comillas, punto y coma. ¿Qué queremos que haga? Vea, quiero que haga toda esta función que es ir a buscar el saldo y que le sume más esta celda, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Punto y coma, 0. Dejémoslo hasta ahí y démosle enter. Miren lo que hizo, 330. Está sumando la cantidad, está sumando todo. Pero observemos, si nosotros cambiamos a una salida, nos colocó 0, pues no está colocando nada porque le dimos que colocara 0. O sea, ya hicimos la fórmula para que funcione con entrada. Ahora hay que hacerlo para que funcione con salida, ¿cierto? Entonces, chicos, es muy simple. Básicamente acá vamos a decirle, vamos a coger toda esta función desde acá y la vamos a copiar, porque todo esto es exactamente lo mismo. Entonces, mira, hasta aquí, hasta decirle que le estamos sumando F9. Toda esta parte va a ser exactamente la misma. Le doy control C de copiar. Miren, el condicional ya lo tengo. Nosotros, él está dando el resultado porque estamos diciendo lo siguiente. Si C6 es igual a la entrada, haga todo esto. O sea, busque el saldo, que esto es esta función larga del índice y considere buscar el saldo. Y súmele esta celda, 100. Necesitamos hacer todo lo mismo, pero diciéndole, si de lo contrario es este 0, ¿qué queremos que haga? Que no le sume, queremos es que le reste, porque como es una salida necesitamos restar. Entonces, ¿qué hacemos, ingenieros? Borramos el 0, yo le voy a dar control V, y aquí es muy simple. Aquí básicamente en la función le vamos a decir, miren que este letrerito acá me está como tapando justamente donde necesito. Y aquí le decimos que sea menos, porque necesitamos que reste. Entonces observen. Si no tiene nada, nos trae el saldo, 230 unidades. Si es una salida, y voy a hacerle una salida, supongamos va a ser una salida de 100, la misma 100 que teníamos, nos dice que nos quedarían en el saldo de inventario 130 si hacemos esta salida. Pero si lo que vamos a hacer es una entrada, miren lo que hizo. No le sumó, no les restó, sino que le sumó porque es una entrada. Entonces voy a colocar acá el modo de edición, la función. Como les digo, se ve larga. Colocarle un poquitico más de zoom para que lo observen más detalladamente. Se ve muy larga, se ve extensa, pero miren que es lo mismo. Yo lo único que hice fue copiar una que ya teníamos, colocarle por acá un condicional para que pregunte si es una entrada y una salida. Si es una entrada, sume. Si es una salida, reste. Prácticamente lo mismo. Es lo mismo, chicos. Entonces aquí está. Así como está, es difícil, pues obviamente uno arrancar a redactarla o a escribirla directamente. Es mejor devolvernos los pasos anteriores donde yo mostraba cada una de las etapas y simplemente qué se hacía. Yo aquí no digité prácticamente nada, digité por acá simplemente estas celdas y el condicional. Entonces, ahora sí, esta función
Ya la podemos copiar, control C, seleccionamos y hasta aquí le damos clic derecho, pegado especial FX. Y aquí nos quedó. Miren que aquí ya nos está trayendo los saldos de inventario. Si yo acá le digo que voy a hacer una entrada, y voy a hacer una entrada, digamos, de 189 unidades, perdón, en este caso, a ver chicos, aquí hay algo que no está como bien. ¿Qué pasó acá? Sí, ya sé qué pasó. Aquí hay que corregir algo. Aquí hay que corregir algo porque miren que aquí hizo fue una resta. ¿Qué pasa? C6, esta celda C6 es extremadamente importantísima. ¿Por qué C6 es extremadamente importante? Por supuesto que C6, que es esta celda importante que tenemos acá. A ver, intentemos mover esto por acá para un lado que siempre se ubica en el lugar que no es. C6 es este valor que tenemos acá, es donde está la transacción, si es entrada o salida. Y C6 tiene que estar congelado, tiene que estar anclado, tiene que estar bloqueado. Técnicamente tiene que estar con el signo pesos o convertido en una referencia absoluta. Entonces C6, estimados, hay que darle F4 para que quede anclado, que quede congelado. ¿Por qué? Porque el día en adelante siempre tiene que ir a preguntar que si es una entrada. ¿Qué pasó? Como él ya no encontraba la palabra entrada porque la celda se desplazó, asumía que era salida, porque era lo contrario. Al decir lo contrario, por eso nos restaba. Entonces observen que si ya la copiamos, control C, y la actualizamos en este rango, clic derecho, pegado especial FX, miren, claro, ya le sumó el saldo. Si borramos este y le sumamos 184 unidades, nos daría 419. Y aquí que tenemos 1900, 19.000, perdón, vamos a colocarle, supongamos, 800 unidades adicionales, 19.800. Entonces, estimados, ya tenemos entonces acá este modelo bien interesante en el cual tenemos cada uno de los campos ya con todos los cálculos de manera automática. Vamos a trabajar entonces con el tema de la macro. Vamos a darle grabar al modelo para que no se nos pierda nada de información. Vamos a trabajar el tema de la macro. En el tema de la macro, pues vamos a colocar por acá un botoncito que lo que queremos que haga es que al darle clic se vaya para la base de datos, almacene acá la información, se devuelva y borre todos estos datos. Obviamente va a borrar los datos, no va a borrar las fórmulas. ¿Qué es borrar los datos? Si yo borro esta automáticamente y borro esta, se me borra todo. Miren que solamente es borrar los datos de dos columnas, descripción y cantidad, porque las demás son fórmulas, esas no las podemos tocar ni las podemos borrar. La macro ya está en esta plantilla. La macro ya está incluida en la plantilla. Tú entras al sitio web ingenieriademétodos.com. Yo en la casilla del video, en la parte de abajo, en la descripción voy a dejar el link donde está el sitio web al cual ustedes pueden entrar y descargar la plantilla. Vamos a ver la macro. La macro ya está conectada, ya está pegada a la hoja de Excel. Simplemente lo que vamos a hacer es activarla. Pero antes de activar la macro necesitamos hacer algo importante para que esos datos puedan encajar y se puedan ajustar, puedan ensamblar con esta plantilla. Observemos aquí algo importante. Miren, estos primeros datos que tenemos acá son datos del encabezado, la fecha, el consecutivo y la transacción. Esos datos son los que están acá en la parte de arriba. Esos datos se deben repetir por cuantas detalles tengamos. Me explico. Si nosotros tenemos acá 3 elementos, 3 productos, 3 transacciones en el detalle, la fecha va a estar conectada a estas 3 van a estar conectadas a la entrada y adicional el consecutivo va a estar conectado a estas 3. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que acá el consecutivo se repite varias veces, ¿cierto? Digamos que para este caso, aquí se repite para estas, porque fue en la misma fecha, el mismo consecutivo y la misma transacción. ¿Qué ocurre? Este cuadro que tenemos acá, esta tabla que tenemos acá, no se ajusta a la estructura que tiene este. Este tiene una estructura de base de datos. Observemos que los datos son así horizontales, están en esta estructura. Mientras que acá pues tenemos algo un poco más elaborado. Para eso vamos a hacer uso de algo que podemos denominar un archivo plano. Entonces, si nos movemos en este formulario hacia la derecha,
vamos a encontrar por acá una tablita que se llama y la denominamos archivo plano. Este archivo plano básicamente es un espejo de esta información que tenemos acá. Y ese espejo que tenemos acá, ingenieros, este espejo, si pueden observar, ensambla de manera perfecta en esta misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pretendemos que los datos que están acá se llenen por medio de fórmulas automáticamente aquí en este espejo o en este archivo plano. Y luego lo que va a hacer la macro es seleccionar estos datos, darle copiar, irse para acá y pegarlos. Y ahí van a ensamblar de manera perfecta. Vamos a hacerlo, ingenieros. Realmente no es complicado, es muy sencillo hacer, digamos que esa tablita. Muy bien, ingenieros, vamos a dividir entonces esto como en dos bloques. Vamos a colocarle, digamos, aquí voy a colocarle un color para que se pueda distinguir más fácilmente de lo demás. Y vamos a decir que este va a ser los datos del encabezado y este es el detalle. Vamos a traernos primero los datos del detalle, ¿cierto? Vamos a traernos los datos del detalle. Los datos del detalle es muy simple, le decimos que esto va a ser igual. Nos devolvemos entonces para la parte inicial y seleccionamos el código. Vamos a traer los datos de toda esta tablita, de este cuadrito hasta cantidad. Miren que le di igual, seleccioné el código y ya él me lo colocó acá, ya me trajo el código. Simplemente acá le damos control C de copiar. Primero observen entonces la fórmula, miren que repito este proceso. Voy a borrar esto, entonces le digo que esto va a ser igual. Me devuelvo para la tabla que tengo al lado izquierdo, selecciono el primer dato del detalle o de la tabla que sería el código y simplemente lo que hacemos es copiarlo en toda esta matriz. Control C. Seleccionamos todo hasta abajo, esto tiene ya la misma cantidad de celdas y de filas que tiene el formulario, le damos clic derecho, pegado especial FX y aquí ya nos pegó la fórmula, miren, es muy simple traer esos datos. Ahora sí, vamos a traer los datos del encabezado, pero acá hay un detalle, acá los datos del encabezado solo nos debería de llenar mientras que por acá tengamos datos, o sea que la idea es que la fecha no se repita de acá para abajo, porque de aquí para abajo no hay datos, sino que solamente nos llena este datico. Vamos a traernos entonces la fecha. Igual, nos devolvemos hacia la tabla, ubicamos la fecha, que aquí está, y le damos Enter, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hay que hacerle? Que esta celda hay que congelarla, hay que anclarla, hay que convertirla en una referencia absoluta, entonces le damos F4 y nos queda ya congelada. Ya lo que hacemos es simplemente copiarla, pero miren lo que ocurre. Si la copiamos así, le doy clic derecho FX, miren que la fecha se sigue repitiendo por todas partes. Necesitamos que solamente aparezca 3 veces, porque solamente debería aparecer para los 3 ítems que tengo en el detalle. Entonces, muy simple, vamos a utilizar un si, un condicional. Vamos a darle entonces acá el condicional de si para que él se pueda conectar y traernos los datos solamente para la cantidad de referencias que tenemos. Muy bien, ¿cómo hacemos entonces para extraer los datos y que solamente coincidan con los que tenemos allá? Entonces vamos a utilizar una función de si, le damos igual si, abrimos paréntesis y vamos a preguntar si la celda que tiene cantidad, entonces si cantidad es mayor que 0, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir que si es mayor que 0? Pues obviamente que hay una cantidad, aunque bueno, normalmente pues nosotros no vamos a utilizar digamos que valores 0, pues yo no voy a hacer una salida por 0 ni una entrada por 0. Entonces en este caso vamos a decir que si ese valor es mayor que 0, ¿qué quiero que haga? Quiero que me coloque la fecha. De lo contrario, simplemente colóqueme 0. Entonces le colocamos punto y coma, 0, cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces en este caso, si nosotros copiamos la fórmula, la pegamos derecho hasta abajo, le damos clic derecho, pegado especial FX, miren qué maravilla. Solo nos muestra datos en los cuales nosotros tenemos datos en el detalle. Entonces miren la fórmula, si AH9 es mayor que 0, colóqueme entonces la fecha, de lo contrario, colóqueme 0, ¿cierto? Básicamente es esto. Esta misma fórmula nos va a servir, entonces muy simple, vamos a copiarla y vamos también a utilizarla para el consecutivo. Le damos doble clic, control V, pero aquí vamos a mirar entonces qué celda es el consecutivo. El consecutivo está en la celda E4. E4. Vamos a cambiar aquí simplemente a celda, no AH9, sino que aquí le decimos E4, perdón, es aquí en esta otra.
Aquí sería E4, simplemente le cambiamos la celda, le damos Enter, nos trajo el consecutivo 4 y lo que hacemos es básicamente copiar y pegar, que es lo que venimos haciendo en todo este elemento. Vamos a traernos también la transacción, igual, voy a seleccionar acá la función, Control C, le puedo dar Enter o Escape, cualquiera de las dos funciona igual, doble clic en transacción, Control V y Enter. Vamos a mirar entonces en qué celda se encuentra en este caso entrada. Está en C6. Vamos a desplazarnos hasta acá y busquemos transacción y aquí le colocamos C espacio, le colocamos 6. Listo, quedó entrada y le damos Control C y simplemente vamos y le damos pegado especial FX. Miren que todo fue copiar y pegar. Ya tenemos el archivo plano, entonces ¿qué es lo interesante? Nosotros creamos acá una referencia nueva, supongamos que voy a colocar este pegante sintético, no, ya lo tengo arriba, voy a seleccionar otra cosa diferente, en este caso esta arandela, le voy a colocar acá 500 unidades para una entrada y observemos entonces acá cómo nos va a cambiar todo. Aquí pues básicamente lo que ocurre con el archivo plano es que se va actualizando. Entonces miren, nos trajo acá la referencia, ya nos colocó la fecha, todo, y él se va llenando. Ventaja, ingenieros, la macro que va a hacer. La macro va a seleccionar estos datos. Aquí lo va a hacer manualmente, pero esto lo va a hacer un algoritmo. Va a seleccionar y va a copiar. Se va a ubicar en la base de datos. Va a identificar cuál es el último registro. Se para en la celda en blanco, le da clic derecho pegado, aquí le di fue FX, aquí le da despegado especial valores, y miren que aquí quedó la transacción. ¿Qué es lo interesante? Nos vamos para control de inventario. Acá en control de inventario se actualizaron ya todos los saldos con todo lo que ocurrió acá en la base de datos. Pero eso lo va a hacer es una macro. Eso la idea es que las macros hagan cosas, hagan actividades y procesos que son repetitivos, que son alienantes, que los haga directamente un algoritmo. Entonces, chicos, estamos ubicados acá. Les voy a mostrar entonces la macro. Voy a entrar entonces por vista, macros, y le voy a dar ver macro. En ver macro, miren que aquí hay una macro que se llama transacción, ¿cierto? Si le digo aquí para este libro, pues me muestra que tiene este tipo de macro, que es la de transacción. Y enseguida le vamos a dar ejecutar a la macro y vamos a mirar el algoritmo. Voy a entrar por acá por este lado para que miremos entonces el algoritmo de la macro. La macro la podemos visualizar, nuevamente lo miramos por acá por la opción de vistas. En vista al final está la opción que se llama macros. El macro le damos ver macros y aquí nos aparece una macro que se llama transacción. La macro, como les digo, ya está incluida dentro de la plantilla, dentro del formato, y ya la macro, si le damos modificar, nos abre el módulo de Visual Basic y básicamente nos muestra el código, el algoritmo en Visual Basic. Lo que hace la macro es irse a la hoja de base de datos. En la hoja de base de datos pues se ubica en la última celda. Es capaz de ir desde la fila 5 hasta la fila 10.000, o sea que es capaz de llenarnos hasta la fila 10.000 transacciones. Uno puede cambiar este rango, si se va llenando la macro, pues si se va llenando la cantidad de filas en la base de datos, yo lo puedo ir ampliando. Adicional, ya se viene a hacer algo muy sencillo, a la hoja de transacción, copia el archivo plano que es esto, le da copiar, se devuelve para la base de datos, pega los datos en la base de datos, como yo lo hice ahorita de manera manual, luego se devuelve para la hoja de transacción y limpia lo que tiene que limpiar y al final aparece una cajita de diálogo que nos dice transacción grabada exitosamente y nos dice movimiento de productos. Miren que el código de la macro no es tan extenso, no es una macro compleja y como les digo en la plantilla ya está incluida para cuando la descarguen. Voy a cerrar acá entonces el módulo y vamos entonces a activar la macro. Vamos a hacer ya el primer proceso de grabar información. Para eso voy a colocar acá un botoncito. Voy a darle acá insertar. Voy a irme para la opción de ilustraciones, formas. En formas voy a buscar este pequeño botón. Lo voy a colocar acá, un bloquecito. Voy a darle acá formato de la forma como para darle pues como otra textura diferente. Y este botón va a ser el que va a activar la macro, el que va a hacer el proceso de mandar la información para la base de datos. Voy a darle clic derecho a este botón y le voy a decir acá asignar macro. En asignar macro me aparece la macro que se llama transacción. Selecciono transacción y le doy aceptar.
y le doy clic por fuera para quitar la selección. Si acerco el puntero del mouse, observen cómo nos muestra acá que ya está dispuesto a activar un proceso. Voy a ubicarme en base de datos. Miren que en base de datos tenemos datos, unos datos de mayo, por acá unas cosas pues aleatorias que yo creé. Entonces vamos a hacer el primer ensayo, la primera entrada, la entrada número 4. Le vamos a darle clic. Al darle clic funcionó perfecto. Transacción grabada exitosamente. Le damos a aceptar. Aumentó el consecutivo a 5. Borró los datos, pero miren, no borró las fórmulas, que es supremamente importante que eso no ocurra. Y nos vamos para la base de datos y observen, nos grabó aquí la transacción, nos grabó acá los datos de esa entrada. Vamos a hacer una salida, devolvámonos para transacción, digámosle que vamos a hacer una salida de inventarios, vamos a seleccionar de manera aleatoria algunos productos, selecciono este, otro por acá, seleccionemos este tercero que digamos sea este pasador, nos trae los saldos de inventario. Vamos a seleccionar entonces cantidad a sacar. Ya acá voy a sacar 3.000 unidades. Ya acá voy a sacar 19.000. Si saco 19.000 me deberían de quedar 800 en inventario. Y de este voy a sacar las 1.000. O sea que voy a dejar el inventario en 0 unidades. Miren, consecutivo 3, le damos grabar, hizo el proceso, aceptar. Me voy para la base de datos y en la base de datos hizo ya todas las respectivas transacciones y miren cómo nos quedaron acá los saldos. Si nos vamos para control INV, acá es donde ocurre la magia. Entonces miren, ya tenemos varios agotados. Yo ahorita acabé de sacar de uno que teníamos el saldo, este de acá. Miren, simplemente dice ya la salida total de lo que teníamos. Teníamos 600 más 400 eran 1.000, saqué 1.000 y quedamos en 0. Y tenemos por acá este tornillo central, también lo tenemos en 0. Entonces observen, vamos a hacer aquí una última transacción. Tenemos entonces, vamos a cargarle saldo de inventarios a uno de estos dos, a este último, al tornillo. Tornillo central, vamos a hacerle una entrada por 700 unidades. Entonces vamos para transacciones, vamos a seleccionar entrada, buscamos entonces el tornillo central y vamos a hacer, bueno, no, ese no es, venga, verifiquemos muy bien, se llama, no, este sí tiene saldo, sí, este tiene saldo acá, este tiene saldo, este no tiene ningún inconveniente, este sí tiene el saldo acá, que es saldo en unidades, es este, pero dejémoslo así en blanco, para que ahorita cuando hagamos acá los índices, que son los indicadores, tengamos un material agotado para poder hacer esos cálculos, ¿cierto? Para poder hacerlos pues directamente. Bueno, aquí en promedio día, miren que aquí no nos está dando el dato, pero es porque tenemos una cifra exagerada. Coloquémosle acá 23 días para que nos dé, digamos, el dato que deberíamos de obtener. Fue que ahorita yo estuve revisando datos, entonces acuerden que yo hice cambios y aquí manipulé este dato, entonces coloquémosle 23 para que nos dé el dato que es. Vamos a grabar el modelo estimados, démosle guardar, es importante para que nos quede grabado todo lo que estamos haciendo. Entonces chicos, ¿qué tenemos? Tenemos control de inventario ya funcionando, listo en operación, haciendo todos los cálculos de manera correcta, saldo en inventario en unidades, saldo de inventario en días. Tenemos la base de datos ya guardando transacciones, calculando el ID, calculando cuáles son los consecutivos, tanto para entradas y para salidas. Transacciones ya está listo con todas las opciones, las consultas, el archivo plano para guardar información y la macro ya sincronizada con este botón. Nos falta calcular los índices, que son los indicadores, y por último hacemos un menú para que no se observen, no se puedan ver estas opciones y simplemente nos movamos con ese menú de un lugar para otro. Vamos para los índices, ya vamos a terminar. Yo sé que el video está quedando un poco extenso, pero sí quiero hacer este video más bien en un solo bloque completo que muestre todo, la continuidad del modelo, para que ustedes lo vayan trabajando pues por secciones, no hay ningún inconveniente. Vamos entonces a trabajar la sección de los índices. Supremamente importante tener unos indicadores estimados que nos permitan como saber cómo se está comportando nuestro inventario. Vamos entonces acá a calcular, digamos que estos 4 elementos: cantidades de referencias agotadas, referencias en estado crítico, referencias de inventario óptimo, cantidad de referencias con exceso de inventario y aquí pues el total de referencias. Aquí vamos a contar, vamos a utilizar aquí los contar. Bueno, vamos entonces a buscar acá, vamos a contar todo lo que sea menor o igual, ¿cierto?, a 0.
menor o igual a 0. Menor o igual a 0. Listo, vamos a hacer entonces la función. Vamos a entonces a utilizar una función que llama contar.si. Colocar esto por acá, algunos colores que nos identifiquen que ya arrancamos el proceso. Ya estamos pues como realizando las fórmulas. Básicamente esto es de puras fórmulas, funciones, no hay nada pues raro por acá, son simplemente contar con algunos condicionales. Vamos a buscar entonces un contar si, vamos a buscar esa función, vamos a invocarla igual, contar.si, le damos doble clic, nos pide un rango y un criterio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el rango? Entonces vamos a ir para control INB y el rango va a ser el saldo en días. Vamos a seleccionarlo hasta las 50, que es como hasta donde hemos venido trabajando, hasta acá, ¿cierto? Entonces seleccionamos el rango, le damos punto y coma y nos devolvemos para índices, ¿cierto? Acá nos está diciendo que estamos desde K6 hasta K50. Luego acá vamos a darle entonces, vamos a borrarle el nombre de la tabla, aquí, ¿cierto? Después del punto y coma, vamos a colocarle el condicional. Recuerden que nos está diciendo acá, dígame cuál es el criterio, ¿cierto? El criterio. Entonces le vamos a decir, entre comillas dobles, sí, que nos busque todo lo que sea menor o igual que 0. Entonces sería menor o igual, ese sería digamos como la condición, comillas dobles. Como nosotros no le vamos a digitar el dato, sino que le vamos a decir que lea la celda, recuerden que tenemos que utilizar este encadenador, ¿cierto? Y le decimos que ¿qué celda sería? Sería C5. C5, que es donde está el 0, está aquí oculto detrás de esta celda. Entonces sería C5 y cerramos paréntesis. Entonces le colocar un poquitico más de zoom a esto para que lo analicemos bien. Entonces, ¿qué nos dijo? Nos dijo que hay una referencia que está en 0. Viene, le va a dar control, le va a dar doble clic para editarla. Entonces le decimos contar.si. Se fue para la columna donde está el saldo en días, porque esto es en días. Le colocamos la condición que si es menor o igual. ¿Qué? El encadenador, porque ya no le estamos digitando el dato 0, sino que le estamos diciendo que pregunte por la celda C5. ¿Y C5 qué es? 0. Vamos a mirar si es verdad. Aquí debe haber alguna referencia que está en 0. Mírela acá. La logró identificar, la logró traer y aquí ya simplemente nos la contó, aquí ya nos la está colocando directamente. Vamos entonces a calcular las otras, vamos a calcular este rango. Aquí ya no nos sirve este contar, aquí tenemos que utilizar una función un poquitico más compleja, que es el contar.si conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar entre este rango y este. Entonces tenemos que decirle que si es mayor o igual que 1, y menor o igual que 5, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a decirle que esto va a ser igual contar.si conjunto, ¿cierto? En este contar.si conjunto vamos a darle primero el rango. Entonces nos vamos para control INB, seleccionamos el rango del saldo en días, que es con el que estamos trabajando, hasta la celda 50. Bueno, aquí nos pasamos un poquitico, subámonos hasta la celda 50 y acá al rango le vamos a dar entonces punto y coma. Al darle punto y coma pues nos devolvemos para índices y aquí vamos entonces como a ir construyendo esta función. Vamos a ir haciéndola acá con despacio. Primero voy a borrarle entonces el nombre de la tabla. Voy a moverme acá para que se ubique mejor. Entonces le dijimos contar.si conjunto desde control INB, que es esta tabla, en el rango que va desde K6 hasta K50. Muy bien. ¿Qué le vamos a colocar acá? Coloquémosle el condicional. Entonces serían comillas dobles y le vamos a decir que si es mayor o igual, cerramos comillas, colocamos el encadenador y le decimos que si es mayor o igual a ¿qué? A esta celda que tenemos aquí al lado, ¿cierto? Mire, pero me la está tapando, es esta que está aquí. En ese caso, esa celda sería C7. C7, colocamos acá, voy a moverme un poquitico hacia este lado, entonces le decimos contar.si conjunto va en este rango que si es mayor o igual a C7, ¿cierto? Punto y coma, hay que darle ya la segunda parte de la condición. Entonces la segunda parte de la condición es igual, es colocarle control de inventarios, la mismo rango,
la misma celda C7, pero acá si es menor o igual. Muy simple, ingenieros. Vamos entonces más bien a copiar esos datos. Entonces seleccionamos acá, este pedacito hasta acá, control C. Después del punto y coma le damos control V. Esta fórmula siempre se descoordina un poquitico y siempre que se ubica en el lugar que no es, pongámoslo por acá. Y acá vamos a cambiar esta condición. Aquí vamos a decirle que si es menor o igual. Le decimos que si es menor. Vamos a observarla acá más detalladamente. Ese contar puntos y conjunto es muy importante aprenderlo. Es importante trabajarlo. Yo tengo varios videos donde lo hemos trabajado y acá entonces le colocamos paréntesis. Ahora sí, vamos como a ubicarla en un lugar donde quede pues muy bien organizadita. Le falta algo. Vamos a colocarle, chicos, los signos pesos. Vamos a congelar los rangos. Entonces, este primer rango, vamos a darle F4 para que nos quede ya de una vez con todo. Y seleccionemos el otro rango que tenemos acá, que también es el mismo. Y F4. Voy a darle Enter para que no nos saque error. Y vamos entonces a analizarla. Recuerden, contar puntos y conjunto nos pide dos condiciones. Entre qué rango y qué rango nos queremos mover, ¿cierto? Aquí también tenemos que modificar algo, chicos. Recuerden que aquí le estamos diciendo que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Entonces, miren, esta está la celda C7 y esta está en D7. Aquí tenemos que corregir esta última celda a D7. Como lo que hicimos fue copiar la fórmula, simplemente había que actualizarla también ahí. Entonces, estimados, vamos a analizarla. ¿Qué está diciendo el AKBA? Vamos a hacer un conteo de las unidades. Primero nos vamos a ir a buscar en qué rango, en qué columna queremos contar. Es en la hoja control INB, columna desde K6 hasta K50. Vamos a contar todo lo que sea mayor o igual a C7. ¿Qué es C7? Es 1. O sea, todo lo que sea mayor o igual a 1. Recuerden que este es el encadenador para que él se pueda conectar a la celda. Y luego le decimos, en ese mismo rango, cuénteme todo lo que sea menor o igual a D7. ¿Qué es D7? D7 es 5. Vamos a mirar si de pronto aquí tenemos en control INB algún saldo en días que esté entre 1 y 5. No hay ninguno. Pero chicos, si yo acá hago un experimento y le coloco 4 y él se va para índices, miren que ya nos contó 1. ¿Por qué nos contó 1? Porque yo le coloqué allá 4, entonces está contando si hay algo que esté entre 1 y 5. Muy bien, ingenieros. Voy a devolver esto como estaba. Voy a darle acá a deshacer para que quede ahí con la fórmula. Y acá, chicos, pues ya se facilita más todo. Ya aquí simplemente le damos control C y aquí le damos pegado especial FX, que es la fórmula. Listo. Aquí ya le dimos pegado especial FX, que es la fórmula, y aquí no lo pegó. Observen, este último es igual al primer contar, porque ¿qué pasa? Estos dos contar de la mitad están hablando de un rango, entre este y este, entre 6 días y 30 días. Este no tiene techo, este tiene piso, que es este. Y este sí tiene techo, que es 31, o sea que sí supera 31. Entonces para este que tenemos acá, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá, copiémosla acá. Control C y derecho pegado especial FX, ¿cierto? A este hay que hacerle un pequeño cambio. Vamos a analizarla. Nos está hablando entonces de que tenemos este rango. Bueno, aquí tenemos que hacer algo, ingenieros. Esta fórmula, miren que nosotros no le colocamos acá los signos pesos. O sea, no congelamos este rango. Vamos a congelarlo con F4, Enter, Control C, pegado especial FX, que es la fórmula. Y acá nos dicen que si, aquí tenemos que cambiarle la condición. La condición acá es que si es mayor o igual. Entonces aquí simplemente le borramos esto y le colocamos mayor. Mayor sería este símbolo de este lado. Entonces aquí nos pregunta, analicémosla. Dicen, contar puntos sí. En control de inventario va desde K6 hasta K50. Nos dice que si este valor que es 31 es mayor o igual a lo que nosotros tenemos allá en las celdas. En este caso nos dice que hay 3 referencias que están por encima de 31 días de inventario.
Vamos a mirar si es verdad. Esta tiene 35, esta tiene 279 y esta tiene 34. Entonces observe. 3 referencias que están por encima de 31. Tenemos una en 0 y 2 referencias que están en inventario óptimo. 2 referencias, esta está en 0 y aquí tenemos 1. Si observamos cuántas referencias tenemos, tenemos 6 referencias. Aquí tenemos 6. La sumatoria de estas referencias que tenemos acá nos debería dar 6. Vamos a hacer aquí la suma. Justamente este bloque que tenemos abajo es para hacer aquí la sumatoria. Entonces, chicos, aquí ya lo tenemos. Vamos a calcular aquí unos porcentajes de participación y con eso hacemos un gráfico. El porcentaje de participación pues va a ser igual al primer ítem dividido la sumatoria total. Pero esta sumatoria total, que sería F13 para este caso, hay que darle F4. ¿Para qué F4? Para que cada uno de estos valores se divida sobre la sumatoria total. Enter. Nos dio un 17%. Lo que sí que es muy simple. Control C de copiar. Nos ubicamos y con la tecla Control sostenida seleccionamos aleatoriamente las demás celdas. Le damos Enter. Y ahí están los porcentajes. ¿Qué es lo maravilloso? Si hacemos una sumatoria de estos porcentajes, nos debería dar el 100%, que es el porcentaje de participación. Entonces, ingenieros, tenemos acá un modelo muy interesante, donde tenemos unos rangos de tiempo. Esos rangos usted los puede cambiar. Supongamos, yo puedo colocar esto, digamos que entre 15. Voy a colocarle 15 a ver si hay alguna reacción. Claro, mire, nos dice que entre 15 y 30 días solamente hay una sola referencia. Muy bien. Para finalizar esto, vamos a mostrar esto entonces de una forma ya gráfica para identificarlo más fácilmente. Voy a colocarle a esto como unos colores para no llenarlo de tanto dato. Estos colores van a ser como una especie de termómetro. Casi que nos va como a mostrar en qué estado se encuentra el inventario. Entonces el óptimo lo voy a colocar en azul y si estamos sobreestoqueados, pues lo voy a colocar por acá. Ah, no, perdón, el óptimo lo voy a colocar en color verde, coloquémosle este, y este si estamos sobreestoqueados o tenemos más material en inventario, el que queríamos tener lo voy a colocar en este color. Simplemente, ingenieros, seleccionamos los porcentajes, nos vamos para insertar y vamos a insertar un gráfico circular o un gráfico de anillos. Aquí lo tenemos, voy a ubicarlo por acá, voy a borrarle este título que tengo acá. Voy a borrarle también estas notas que tenemos por acá. Voy a bajar un poquitico el tamaño. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir agregar etiqueta de datos. ¿Para qué? Para que nos muestre los porcentajes, ingenieros. Con los porcentajes ya acá, pues simplemente ya podemos identificar cada uno de los colores. Voy a colocarle los mismos colores que tiene acá. Entonces primero, el 17% debe ir en rojo. ¿Dónde está el 17? Ah, aquí está. Doy un clic y luego doy un segundo clic en la sección que quiero cambiar. Entonces, esa vendría, digamos que en rojo, esa vendría en este color. Luego, el 0 está el naranjado, pero el 0 no lo alcanzo a ver por aquí. Yo no sé si me lo dejará tocar, después ya uno lo puede cambiar. El 33 está en verde. Voy a darle clic, yo creo que ese no es como el verde. Vamos a colocarle el verde que sí es, coloquémosle este. Y luego tenemos el 50%, estaría en azul. Coloquémosle acá al azul el 50%. Y aquí ya nos quedó entonces un gráfico que nos permite observar el comportamiento de nuestro inventario. Muy bien, ingenieros, vamos entonces a continuar ya con esta última parte. Vamos entonces ya a finalizar el modelo haciendo el menú para que podamos navegar dentro de estas hojas, ¿cierto? El menú es muy simple, lo hacemos con hipervínculos. Voy a colocar acá entonces, tenemos ¿cuántas hojas? 1, 2, 3 y 4. Y con estas hojas, ingenieros, pues vamos a colocar acá 4 botones. Voy a darle acá insertar, ilustraciones, voy a buscar por acá en autoformas este botón y aquí voy a colocar este primer botón. Colocarlo así. Este primer botón le voy a colocar entonces por acá algo de formato, eso lo tenemos por acá, formato. Colocarle, supongamos, este azul y le voy a agregar un texto, ¿cierto? ¿Qué texto? Transacción. Para no digitar, simplemente le voy a dar doble clic, le doy control C, le doy enter y ya copié este nombre, transacción. Le doy acá editar texto, le doy control V y aquí me pegó transacción. Lo que voy a hacer con transacción es que lo voy a seleccionar y acá le voy a dar que me lo centre,
le voy a colocar un color diferente, negro, y por acá le voy a colocar negrita como para que resalte el botón, y le voy a colocar un tamaño de 16, ¿cierto? Aquí nos quedó este primer botón. Con la tecla control sostenida y dándole clic lo arrastro y le saco una copia. Voy a sacar por acá otra copia y con control le saco otra copia. La idea es tener como los 4 botones que tenemos acá. Vamos a hacer este otro, base de datos. Doble clic, control C, le doy enter y ya copié la palabra base de datos. Y acá simplemente selecciono y le doy control V, nos quedó base de datos. Y una vez le voy a ir cambiando color, voy a colocarle este. Luego sigue control inventarios. Selecciono todo esto, control C, enter, me ubico en el menú, le doy acá seleccionar, control V y también cambiémosle color, coloquémosle un color diferente a esto. Perdón. Y el último, que es el de la parte de índices, que es donde están los indicadores, hacemos lo mismo. Copio el nombre. Simplemente el copiar el nombre, estimados, es un tema más por practicidad y temas de tiempo, para que esto no quede como tan extenso. Bueno, y también cambiémosle el color, formato, vamos a mirar qué otro color tenemos por acá, bueno, pongámosle este, listo. Tenemos los 3 botones, ingenieros. ¿Cuál es la idea? Crear entonces un hipervínculo con cada una de estas hojas, porque al dar clic en cada botón, la idea es que nos vayamos hacia allá. Entonces, clic derecho, le decimos vínculo, nos abre este cuadrito y acá le decimos lugar de este documento para que nos muestre las hojas. En este caso selecciono transacción y le doy a aceptar. Si doy clic por acá por fuera y acerco el mouse y doy clic, miren que me llevó a la hoja de transacción. Vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas. Clic derecho, vínculo y aquí seleccionamos base de datos, aceptar, doy clic por fuera, clic derecho, vínculo, control INV, aceptar, doy clic por fuera, clic derecho, vínculo, seleccionamos índice, aceptar, clic por fuera. Ensayemos otro de estos. Funciona bien. Bueno, tenemos ya que colocar entonces un botón de retroceso. Si yo me voy para base de datos, necesito poner un botón que me permita devolverme nuevamente al menú, porque estas hojas ahorita las vamos a ocultar, estas pestañas. Entonces, voy a ubicar en transacción y voy a hacer aquí otro botoncito. Ese voy a hacerlo es con una flecha indicando que nos estamos devolviendo. Voy a seleccionar esta flecha, pero para que nos muestre que nos vamos a volver hacia atrás, simplemente la voy a girar desde esta ruedita, la ubico, la voy a colocar acá, voy a cambiarle también la forma, voy a colocarle, no sé, como este rojo, muy bien. Y a esta le voy a dar clic derecho y le voy a decir también vínculo, pero la voy a vincular con la hoja que se llama menú, para que al darle clic acá me devuelva la hoja menú. Entonces miren, me voy para transacción, le doy clic acá y me devuelve. Y ahí sí puedo navegar sin problema. Ahora, esta flecha la voy a copiar. Control C, pues la selecciono con clic derecho. Miren, si usted le dan clic encima para seleccionarlo, va a devolver al menú. Aquí es darle clic derecho, le doy copiar, me ubico en base de datos y aquí le voy a decir control V, pegar y ya la muevo. Me ubico en control INV, le doy control V y lo ubico por acá y me voy para índice y por acá coloco la flecha y aquí ya nos quedó. Ampliemos esto un poquitico. Miren, no importa dónde me mueva, aquí va a tener siempre la fecha de retroceso. Ahora sí, ¿cuál es el objetivo de esto? Que no veamos estas pestañas de hoja para que pueda funcionar mejor. Vámonos para la opción de archivo, opciones. En opciones le vamos a dar avanzadas y en este panel de la derecha vamos entonces a ubicar un bloquecito de estos que dice mostrar opciones para este libro. Opciones para este libro. Y miren que aquí aparece una opción que se llama mostrar pestañas de hoja y tiene la banderita. Quitémosle la banderita y le damos a aceptar. ¿Y qué ocurrió? Las pestañas de hoja ya no están. O sea que de manera obligatoria, si nos queremos mover dentro de nuestro inventario, tendríamos que hacerlo con los menús de desplazamiento. Para finalizar, hagamos una última transacción. Voy a seleccionar acá soldadura, seleccionemos este último dato. Vamos a hacer una salida de estos datos, ¿cierto? Hagamos una salida y saquemos todo. Dejemos el inventario en 0. 330,
y coloquémosle 800. Muy bien, miren, voy a darle guardar aquí. Listo, transacción exitosa. Si nos devolvemos y nos vamos para la base de datos, miren la salida que acabamos de hacer, que fue con el consecutivo 4. Y si nos vamos para control de inventarios, claro, miren, tenemos varios agotados. Y aquí tenemos un elemento, miren que sacamos más unidades de las que deberíamos de haber sacado y nos quedó el negativo. Entonces, si nos devolvemos para control de índices, miren que los indicadores cambiaron. Ya nos está dando por acá, esperen que se actualice acá el modelo. Y aquí ya nos está dando entonces los saldos, nos está dando la cantidad de elementos que se agotaron en el inventario, la cantidad, digamos, de productos que tenemos en existencia y nos muestra también el tema de las unidades que tenemos relacionadas directamente con el material sobreestoqueado. Es un modelo muy interesante, estimados. Obviamente es un modelo en Excel que ustedes pueden modificar, adaptar, lo pueden ajustar, lo pueden colocarle campos o columnas relacionadas con la parte ya de dinero y puede uno valorizar el inventario. Se puede utilizar en diferentes opciones. Estimados, como siempre, el video quedó, yo sé que muy extenso, pero sí quise hacerlo así completo para que quedara un solo video con todo el modelo. Y ya hasta una próxima ocasión, estimados. Muchísimas gracias, que estén muy bien.